Buen día. Hoy en día la pena de muerte o ejecución se aplica en varios países de este mundo. Y este se define como el acto de provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como un castigo por cometer un delito establecido en la legislación. La pregunta de hoy ¿es correcta la pena de muerte? ¿O quiénes somos nosotros para matar a otro individuo? En esta sesión se tratará de dar respuesta a esta pregunta. Antes de comenzar, me gustaría poner en claro las reglas. Las reglas son las siguientes. Cada debatiente tiene un límite de argumentos. Su tiempo es de 1 minuto. Además, que se deben contestar las preguntas directamente. También no exceder las refutaciones y por último, respetar a los contrincantes y hablar con respeto. Muy bien. Ahora voy a comenzar a presentar a los debatientes. El grupo que está a favor de la pena de muerte es el compañero Alejandro y Kevin. Y los que están en contra es el compañero José Luis y Rubén. Yo cumplo la función de moderador, Marlon Martínez, e Isaías es el secretario. Sin más preámbulos, comencemos con el debate. Comienza Alejandro. Adelante, Alejandro. Buenos días. La pena de muerte es el castigo apropiado a delitos de un alto nivel, como lo más común sería el asesinato. Básicamente consiste en que pague con la misma moneda. Asesina a una madre de familia, ok, se comprueba que es cierto, se tiene que pasar por muchos filtros, se tiene que averiguar y tiene que haber total transparencia en la información a la hora de estar comprobando esa información de que él de verdad es el culpable de llevar tal acto a propósito, entonces se le debe aplicar la pena de muerte, pagar con la misma moneda. Ahí están mis argumentos. Muy bien. ¿Alguien que quiera continuar? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Es que Sí. estaba probando el micrófono. Adelante, José Luis. Es que no más era para confirmar si me escuchaban. Entonces, ok. Empezaré diciendo sobre quiero confirmar ese argumento, es de que la pena de muerte se basa exactamente en mi punto de vista, lo que yo tengo en mi entendimiento. Es una ley que trata de aplicar la muerte hacia personas que han cometido delitos de alto mando, no efectivamente, no solamente homicidios. Por ejemplo, traición a la patria podría en algunos países castigarse con pena de muerte. En Corea del Norte, por ejemplo, las reglas son demasiado estrictas y si alguien no hace lo que el presidente comunista dice, automáticamente se le da pena de muerte. No siempre se aplica a los homicidios. En general sí, en países como Estados Unidos, pero por ejemplo también en China se puede aplicar la pena de muerte hacia otros tipos de delitos y que realmente no está 100% ligada con el homicidio. Es mi... Ahora bien, ¿cuáles son sus argumentos? Le voy a preguntar a la otra parte, ¿cuáles son sus argumentos para decir que la pena de muerte es... Adelante, Alejandro. Excelente. Eso que tú dices es básicamente no es justo. Eso de ahí que acabas de mencionar no es justo. No tiene sentido de que simplemente por el hecho que acabas de mencionar se le aplique la pena de muerte a una persona. Ahí en esas clases de situaciones no se debería llegar. Aunque si cometen un delito como también podría ser uno muy común, el tráfico de drogas, que ese sí causa muchas muertes, tortura, amenazas a personas para que no confiesen, ahí sí debería de aplicarse la pena de muerte. Claro, en algunos países no es demasiado estricta o muy exagerada, claro, cada país tiene su sentido de justicia, aunque
Para que se lleve bien la pena de muerte con toda la justicia se debe llevar por lo menos un juicio y las condiciones deben de ser las adecuadas para que no haya corrupción en ese proceso. Gracias. ¿Quiere continuar, Kevin? Bueno, cada país tiene su pena de muerte según sus pensamientos y según su gobierno. Pero aquí nos referimos a que México se debe de aceptar la pena de muerte, ya que los crímenes que hay en México son mayores que en otros países. Aquí nos referimos a que las cárceles luego están demasiado llenas, se tienen que hacer más, y aparte el pueblo es el que las mantiene. Yo creo que hacer la pena de muerte a favor haría una gran diferencia, ya que habría menos delitos y menos cosas que pueden afectar a la gente. En el 2012 se reactivó otra vez eso, y el 56% de la población aceptó que se tiene que hacer la pena de muerte. Se quitó ese plan por el gobierno. En el 2018 el Partido Verde otra vez inició eso, y otra vez la mayor parte de la población aceptó la pena de muerte, por el simple hecho de que los homicidios, los secuestros, los delitos que hay ahorita, tanto el narcotráfico como otros, están afectando al país. Ok, gracias. La contraparte, Rubén, adelante. Primero que nada me gustaría confirmar que el tema ya fue elegido con anterioridad y el tema no se enfoca exactamente en la pena de muerte en México, se está enfocando en general en la pena de muerte. Puede usarse como argumento para definir que la pena de muerte puede ser usada en algunos países como medio correcto, pero en general no estamos especificando nomás en México. Estamos hablando en general de la pena de muerte, si es correcta o es incorrecta. Ahora bien, sobre el argumento que me dice mi compañero, yo quiero contraargumentar que hay pruebas, hay muchísimas pruebas, demasiada información sobre que los países que han aplicado la pena de muerte no han mostrado casos de que los crímenes bajaran, disminuyeran. En cambio, la influencia de esta violencia en la sociedad hace que la sociedad se vuelva aún más violenta y este tipo de países que aplican este tipo de penalización, por lo general, o se quedan igual en cuanto a crímenes o aumentan. Aparte de que la mayoría de los países que tienen aplicada este tipo de castigo son países corruptos o comunistas que aplican a su conveniencia las cosas. Y puede haber incluso algunos errores en países primermundistas como Estados Unidos. En algunas partes sí se sigue aplicando la pena de muerte, pero puede incluso haber errores. Entonces, en general, primeramente, los derechos humanos avalan que todos tienen derecho a la vida y que realmente la pena de muerte no debe ser aplicada correctamente. Y la mayoría de la sociedad mundial cree que debe ser incorrecto. Entonces, con esto quiero dar a entender simplemente de que no es 100% correcta la pena de muerte. Ok, gracias. Rubén, adelante. Rubén, te escuchamos. Adelante, Rubén. Bueno, en este caso, entonces, vamos a proceder con Alejandro. Muchas gracias. Como ya mencionó mi compañero Robles, en el caso de que no disminuye la violencia, este no es el objetivo de la pena de muerte. Ahora, hablando de ese tema el cual mencionaste, te voy a dar un ejemplo. En Canadá, por ejemplo, a partir de 1976 se abolió la pena de muerte y a 2008 han reducido a la mitad sus homicidios. Lo han reducido a la mitad, aboliendo la pena de muerte. Ahora, considero que hay otros factores a tomar, como por ejemplo la economía, porque de 1976 a 2008 Canadá ha cuatriplicado su economía, su Producto Interno Bruto. Se ha hecho mucho más rico y por lo tanto las personas ya no tienen que robar, no tienen que asaltar, no tienen que secuestrar y pedir recompensa por las personas.
No. Ahora, entrando en el otro tema que mencionaste de los derechos humanos, una persona que viola los otros derechos humanos de otra persona, como por ejemplo la tortura, lo cual es algo inhumano, o el asesinato mismo, tampoco es algo humano. Esa persona está renunciando a su humanidad al hacerlo completamente a propósito. Al hacer eso, él no tiene derecho para quitarle la vida a esa otra persona, para cortarla, para que de repente ya, muerta esa persona. El asesino ya no tiene sus derechos, no los merece. Por lo tanto, se le debe aplicar la pena de muerte, debe hacerse la justicia, la equidad. Gracias. Su tiempo acabado. Adelante, José Luis. Bueno, a mí me gustaría contraargumentar que mi compañero está hablando sobre los derechos humanos y de que su opinión, su argumento es de que si tú quitas el derecho a la vida de una persona, entonces esa persona también debe perder el derecho a la vida. Pero también los derechos humanos, los mismos derechos humanos, dicen que una persona no... la Organización Mundial de las Naciones Unidas opina que también, o sea, este tipo de castigos es inhumano y no debería de ser aplicado la pena de muerte. Entonces, ahí encontré una contradicción y también en cuanto a lo de que los casos disminuyeron, realmente hay bastante información, bastante investigaciones sobre que en general en la mayoría de los países donde se aplica, en vez de disminuir, aumentan. Tal vez Canadá pueda ser uno de los países que disminuyen, que sí disminuyeron. Eso no tengo mucho entendimiento, pero por ejemplo en Estados Unidos hay diferentes estados donde sí ha habido un aumento en cuanto a otros estados que sí tienen, penalizada la pena de muerte. Ok, gracias. ¿Alguien desea continuar? De los que están a favor. Si mi compañero Kevin no puede, no quiere, yo continúo sin problema. Si él no puede. Adelante. Pues al parecer creo que tiene problemas con el internet. Ah, Ah, sí, puedo hablar. Bueno, hablando de derechos humanos, pues yo diría que sí está bien. Una persona que mata o que le quita los derechos o suprime a otra persona está mal. Ya ahí está quitando derechos a otra persona. El quitarle la vida a una persona es inhumano, es impensable. Y más a muchas personas. El suprimirlas, el hacerlas trabajar de más, el quitarle los derechos a una persona, luego hasta niños, está simplemente mal. Yo me pregunto, ¿por qué está bien dejar vivir a personas que matan, que secuestran, que hacen cosas inhumanas por el simple hecho de que tienen derechos? Pero esos derechos se los debieron de haber quitado desde que cometieron ese acto inhumano. Gracias. José Luis. Te escuchamos, José Luis. Ok, quisiera compartirles un dato y es de que quiero certificar todavía más mi argumento sobre sobre la pena de muerte y la Convención de las Naciones Unidas. La FIH, o más conocido como Federación Internacional por los Derechos Humanos, explícitamente dice en uno de sus apartados, dice: la FIH se opone a la pena de muerte para cualquier delito y en cualquier circunstancia y trabaja activamente junto con sus organizaciones miembros para conseguir su abolición universal. La pena de muerte constituye un tratamiento inhumano e incluso una forma de tortura. Además, la PIDH ha demostrado que la pena de muerte, en general, se pronuncia tras juicios injustos y su aplicación a menudo tiene un carácter discriminatorio. Por último, la PIH recuerda que su supuesto efecto preventivo nunca se ha demostrado. La última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hacía un llamamiento por una moratoria universal de la utilización de la pena de muerte y que fue aprobada por 117 países en diciembre de 2014, confirma
dinámica internacional a favor de la abolición. Muchos países se están poniendo en contra de la pena de muerte precisamente por esto. Ahora, también quiero recalcar que mi compañero Kevin incluyó uno de sus argumentos como un pensamiento propio y no como un hecho 100% real. No es un argumento en sí, uno de lo que dijo. Y también quisiera también mencionar que el derecho a la vida creado por las Naciones Unidas es para todos, es universal, son derechos que todo mundo debe tener sin importar sus acciones o lo que tenga de diferente con las demás personas. No importa, tiene que tener ese derecho a la vida, no se lo pueden quitar. Ok, gracias. Adelante, Alejandro. Gracias. Ya que los derechos humanos no se pueden quitar, considero que eso está mal, no está bien, ¿no? Es decir, no es justo que una persona que le arrebató tanto los derechos humanos como el primer derecho que tenemos, que es derecho a la vida, que una persona que te haya arrebatado eso, además de la vida, no es justo que siga viviendo, no merece esos derechos. ¿Por qué lo seguiría mereciendo? No es lógico. Ok, gracias. Sin duda alguna, este es un tema realmente controversial. Pero ahora les pongo la siguiente situación. Imaginemos que un niño estuvo influenciado por la violencia y asesinó a 3 personas. 2 de ellos con armas de fuego y uno con un arma blanca. Ese niño que probablemente sufrió muchas cosas por parte de sus familiares, ¿merece la pena de muerte? Los escucho. Yo diría que sí. Aunque sea un niño, aún así cometió delitos. Y esos delitos fueron fuertes. Por el ser simple hecho de un niño, no tiene por qué hacerlo eso. O sea, está bien que sufrió mucho, pero no tenía por qué hacerlo. Ok, Para hacer gracias. eso tuvo que pensarlo. Así que yo diría que como lo pensó para hacerlo, debe haber pensado sus consecuencias. Sí, el contexto del niño es un niño maltratado, abusado, que tuvo demasiada influencia de violencia. Ese es el contexto. Adelante, José Luis. Quiero empezar con que es la opinión de mi compañero Kevin es un poco cruel realmente. O sea, simplemente lo dijo muy seguro, entró y dijo, tiene que morir, sin tomar en cuenta el contexto de la persona, no dijo que probablemente pudiera ser salvado, sino que simplemente dijo que tenía que morir. Entonces, dejando eso en claro, también quiero mencionar de que yo no puedo opinar mucho sobre eso, sobre que sea correcto, que no sea correcto aplicar la pena de muerte. Obviamente yo estoy en contra, pero en un principio diría que no, pero dando mi respuesta un poco más neutral, diría que hay que tomar en cuenta exactamente qué lo provocó y si y también que la pena de muerte no aplicaría en ese caso hasta donde yo tengo entendido. Solamente aplica contra terroristas o contra personas que han cometido altos asesinatos, no contra un niño que cometió ciertos asesinatos porque no puede ser juzgado como adulto aún. Sí han habido casos, pero son demasiado mínimos, entonces, en mi opinión, yo creo que hay que tomar muy en cuenta el contexto en el cual sucedieron las cosas y actuar de acuerdo a la ley. Adelante, Alejandro. Yo estoy en su mayoría de acuerdo con mi compañero Robles. Tiene razón, hay que tomar mucho en cuenta el contexto. Si ese niño, por ejemplo, tiene diversos traumas o alguna discapacidad mental o en realidad no lo haya querido hacer, hay que tomar eso en cuenta para señalar si es culpable o no de cometer eso, porque pudo haber sido un accidente, le pudieron haber dicho, ten, esta pistola es de agua, es de juguete, no nos apuntes con ella, moja a esas personas. Y el niño lo haya hecho y accidentalmente haya cobrado la vida injustamente de alguien. Hay que tomar eso en cuenta, tiene razón. Por eso, si digamos, suponiendo que ese caso se lleve a juicio, hay que analizar los hechos, hay que analizar a las personas tras eso, hay que analizar la mente del niño de sus intenciones, sus acciones, sus decisiones, lo que ha pasado. Hay que analizar todo eso, tal y como lo dijo mi compañero Robles. Adelante, José Luis.
No puse mucha atención, estoy acá intentando resolverlo de mi compañero Rubén, que creo que no. No, quiero. Espérame. Dice que cree que ya puede hablar. A ver si le quiero hacer Ok, perfecto. Te escuchamos, Rubén. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, bueno, igual que también la mayoría de mis compañeros, estoy en desacuerdo con el comentario del compañero Kevin, porque yo también creo que hay que tomar en cuenta el contexto en el que se cometió el delito. Digo, está bien, no tiene la necesidad, pero aún así no debe, no, al menos en mi opinión, no creo que debe ser buscada de la misma manera que a un adulto, porque no sabemos qué fue lo que pasó realmente. muy bien. Entonces, con este ejemplo podemos deducir que hay que tomar realmente en serio el contexto en que suceden las cosas. Igualmente, esto lo podemos usar como para una persona mayor de edad. Al momento de que se dé la sentencia, hay que tomar muy bien en cuenta todo el contexto. ¿Alguien más desea continuar? Adelante, Alejandro. Gracias. Solo quería comentar de que la pena de muerte en algunos países no se está llevando bien a cabo, se debe llevar de la manera siguiente. La persona culpada de cometer tal delito como el asesinato, narcotráfico u otros graves delitos que pudieron dañar muchísima gente, eso se deben de llevar un procedimiento a cabo, se deben de juzgar, deben de analizar la evidencia, debe ser completamente transparente para evitar corrupciones, como lo había mencionado, otro de los problemas que puede tener la pena de muerte, pero al haber información transparente que todos puedan ver y analizar, se evita la corrupción, porque no sería lógico que todas las personas vieron asesinar a otro, vieron al asesino matar a una persona y que el jurado decida que no, que es inocente. No es lógico, no sería lógico. Eso sería para evitar el gran problema de la corrupción. Claro que en ciertos países tienen sus reglas, tienen sus normas, los aplican como pueden y sería, sería entrar en conflicto al tratar de cambiar eso, pero también se debería de considerar otros factores al aplicar la pena de muerte, como había dicho que puede aumentar la delincuencia, ok, eso está, no es un beneficio de la pena de muerte, pero como en el caso de Canadá, a lo largo de esos años, cuando abolió la pena de muerte también estuvo aumentando mucho su economía y por lo tanto mucha gente tuvo más dinero, menos criminales, y la mitad de homicidios al abolir la pena de muerte. Hay que considerar esos factores como la economía, la situación de calidad de la vida de las personas, cómo funciona todo eso. Adelante, José Luis. Ok, primero quiero decir que volvemos a caer en lo mismo, estamos volviendo a un pensamiento propio y a un desvío del tema, exactamente. El pensamiento propio lo digo por el argumento que dio mi compañero Alejandro de que no es justo, no le parece justo que una persona muera y que la otra persona que mató, que asesinó, quede en completa libertad. Primero quiero recalcar que no siempre aplican estos delitos, pero vamos a tomar en cuenta ese argumento, pero está aplicando un pensamiento propio, no está aplicando ningún tipo de organización que esté a favor de ese mismo pensamiento. En cambio, y también quiero también mencionar que está desviando mucho el tema, o sea, se está centrando en economía y en otras cosas que puede causar la pena de muerte en Canadá. Lo voy a tomar en cuenta, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos países como Canadá conoce que la pena de muerte sea correcta y que más que hacer un mal, esté haciendo un bien? Adelante. Gracias. Robles, primero que nada, tú estás llevando, te estás diciendo casi que todo lo que decimos es a base de nuestras opiniones y pensamientos propios, no de hechos, lo cual estuve mencionando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, no conozco a ningún país que haya recibido grandes beneficios por aprobar la pena de muerte,
pero tampoco grandes beneficios por abolerla. O sea, estoy diciendo lo de economía, no estoy diciendo que ha aumentado debido a tal, no. Yo estoy diciendo que la economía es un factor a considerar al aprobar la pena de muerte o no. O sea, en ese factor, en el de que puede venir o no a provocar que la gente haga más crímenes o no. No me estoy enfocando directamente en la economía, estoy hablando de lo que pudo haber pasado para que ya no hubiese tanto crimen luego de abolir la pena de muerte. Bueno, cabe aclarar que nuestros argumentos deben validarse o valerse de datos 100% comprobados, no de suposiciones ni pensamientos. Datos 100% comprobables. Adelante, José Luis. Bueno, primeramente, un debate debe valerse de argumentos, y por definición un argumento es algo que puede ser comprobado por medio de información. Entonces, queda claro que no podemos usar pensamientos propios en un debate. Ahora, también quiero decir que sigue desviando el tema, que sí que está desviando el tema, porque la economía es un tema completamente diferente, independientemente de si haya aumentado la economía o no haya aumentado la economía. El debate trata sobre si es correcto o no es correcto, no importa qué otros factores hayan influido. Y también quiero recalcar que no me dijo otros países que estuvieran a favor de la pena de muerte, por lo cual yo tengo entendido que hay 23 países que están a favor de la pena de muerte, y en total, por lo que tenemos aquí a nueva información, hay 194 países. Si hacemos una resta de 194 menos 23, tenemos 171 países que están en contra de la pena de muerte actualmente, por lo que tengo entendido. Entonces, yo creo que si la mayoría de los países están en contra, lo correcto sería de abolerla completamente, ¿no? Primero que nada, el que esté la mayoría de un lado no significa que sea el lado correcto, no significa que sea el lado justo. Segundo, si quieres comprobar la información, aquí se lo dejé en el chat, el link del Producto Interno Bruto en Canadá en los últimos como 40 años. Y también habían mencionado, si mal no recuerdo, algo de que, bueno, yo lo había mencionado, de que otros factores que, para dejarlos en claro y no entrar en ese tema, es el que si fomenta o disminuye los actos criminales en los países el aprobar la pena de muerte, porque anteriormente, recuerdo que lo habían mencionado, no sé si en este debate, pero lo habían mencionado, así que solo quería aclarar ese tema, no me estoy dejando llevar. Y no quiero estar diciendo que no presentas muchos argumentos, pero solo he visto como 2. Adelante, Rubén. Bueno, aquí hay una declaración del secretario general de la ONU del 10 de octubre del 2016 que dice que, bueno, este secretario indicó que, según estudios, que es erróneo creer que, gracias a la pena de muerte se pueden reducir los asesinatos, porque dice que eso genera mártires y ayuda a que las campañas de reclutamiento de los terroristas sean más eficaces. Realmente, también según otros estudios, en el sur de los Estados Unidos, la tasa de asesinatos más alta del país es el 81%. Bueno, es en el sur de Estados Unidos, y es el estado, bueno, en esa área es donde suceden donde está el 81% de ejecuciones de la nación. Más de la mitad suceden en esa parte del país. Eso significa que realmente la pena de muerte no reduce los delitos, no reduce los asesinatos. Solo quiero aclarar ese punto. Muy bien. José Luis, adelante. Bueno, quiero también aclarar que volvió a desviar el tema. O sea, realmente la información que está pasando sobre el Producto Interno Bruto de Canadá no tiene mucha relevancia, porque si en este debate concluimos
que la pena de muerte es injusta o es incorrecta, entonces, ¿qué sentido tiene que el Producto Interno Bruto de Canadá haya aumentado? Realmente tampoco veo una relación entre el Producto Interno Bruto aumentado y la pena de muerte. No veo qué relación tiene ni con el tema, ni una cosa ni con otra. También quiero recalcar que el debate, yo no estoy presentando muchos argumentos porque mi función en el debate es contraargumentar contra el que tiene sus argumentos. Yo estoy en contra. El argumento que él me dé, yo tengo que aboler. Y también quiero, solamente quiero recalcar eso, estoy contraargumentando contra sus argumentos para aboler sus argumentos y así definir que no tiene sentido la pena de muerte, que es, por lo tanto, es incorrecta. Ok, creo que ha habido un poco de confusión. Me gustaría escuchar a ambas partes que dejen bien en claro cuáles son sus argumentos. Solo tengo 3 cosas que decir para acabar. No, continúe con los argumentos primero. Gracias. Número 1, mi anterior argumento, el de Canadá, fue para evitar lo que dijo Rubén, lo de el que pusieron la pena de muerte y la criminalidad aumentó. Quería evitar esa parte, pero no, al parecer no lo notaron. Segundo, Robert, también deberías defender tu postura, o sea, deberías de presentar argumentos, no solo contraargumentar. Y tercero, esto ya se largó mucho. Pedí argumentos porque parte de los que están aquí nos están revolviendo un poco, entonces me gustaría que mencionaran sus argumentos fuertes, por favor. Adelante, José Luis. Bueno, principalmente que la pena de muerte no tiene sentido aplicarla porque realmente no está definiendo los casos de crímenes. Entonces, si no definiendo los casos de crímenes y es cruel a la vez y no está haciendo ningún tipo de bien, entonces no tiene ningún tipo de sentido que sea aplicada. Y si no tiene ningún tipo de sentido que sea aplicada, solamente se está cometiendo un acto de tortura hacia la gente sin ningún tipo de razón. Realmente no veo otra razón más que el pensamiento propio de lo justo. Pero realmente lo justo, como ya he mencionado en otros debates, no siempre tiene que ser aplicado. Y también otro de mis argumentos es que la mayoría de los países están en contra y que la Organización de las Naciones Unidas, que está hecha para defender los derechos humanos de las personas, no está a favor de la pena de muerte. Y otras organizaciones como la que ya mencioné ahorita, que es exactamente, déjame ver el nombre porque ya se me había olvidado, la FIDH, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, que también es una organización relacionada con la Organización de las Naciones Unidas, no está a favor de la pena de muerte. Por lo tanto, lo consideran injusto e incorrecto, y que organizaciones en las que muchos países y muchas dependencias del mundo están coluidas digan que es incorrecto, me parece a mí que es una cosa a tomar en cuenta. Entonces, estos son mis principales argumentos. En síntesis, no tiene sentido, no hay ninguna base para hacer válida la pena de muerte porque no está haciendo ningún tipo de bien, y la mayoría de las organizaciones que protegen a los derechos humanos están en contra de este tipo de abuso. Gracias. Rubén. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, también otra de las razones, bueno, al menos en mi opinión, por las que no debe ser aplicada la pena de muerte, es que también existe el riesgo de un saboteo. Según también estudios, entre 1890 y 2010, el 3% de las ejecuciones fueron estropeadas. La mayoría de esta fue con el caso de la inyección letal, por ser estropeadas o ser de baja calidad, pueden llegar a alargar la vida del prisionero, haciendo que prácticamente dando una especie de tortura, además de que hay exámenes después de la muerte de muchos de estos prisioneros que muestran quemaduras químicas graves y otras lesiones. Otra ¿cómo se? Otro de mis argumentos es que no se puede revertir si se revela una nueva evidencia, ya que la pena de muerte fue hecha para, prácticamente aplican el castigo, bueno, es para no alargar tanto todo el juicio, siempre se aplica de esa forma,
Es por eso que es una forma de castigo militar. Y cuando se aplica a alguien que no es culpable, o sea, que es inocente, no se puede revertir si se encuentra evidencia de que esta persona es inocente, lo cual Gracias. es un grave error. Acabado. Alejandro, tú continúas y ya me gustaría que mencionaran sus conclusiones, por favor. De hecho, va a seguir mi compañero Kevin, le sigue él, y luego voy a hablar tantito y presentamos nuestras conclusiones. Con lo que dijo Rubén me quedó algo extraño porque para que te den pena de muerte tienes que pasar por un juicio. Se hace un juicio y se va a deliberar con bastantes personas. Se hace investigaciones y todo. Si el gobierno se equivoca, pues ya estuvo mal. Pero cuando es así, luego no se equivocan. Ahí sí estuviste mal. Porque se hacen juicios para probar que sí fue para que le hagan lo que viene siendo la pena de muerte. Conclusión. Kevin, su conclusión. En conclusión, para hacer la pena de muerte tienen que pasar sus investigaciones. Yo digo que hay que estar a favor y todo eso, pero en lo que sea correcto. Ok. Kevin en su conclusión, él dice. Muy bien. Mis últimos argumentos. Bueno, su conclusión, Alejandro. Déjame digo rápido mis argumentos, y es que esas personas, las de las leyes y las Naciones Unidas, no por ser mayoría no están en lo correcto. Segundo, esas gentes solo quieren quedar bien, es la verdad. O sea, si eres el líder de una nación, quieres quedar bien ante tu pueblo, ¿no? Si no, pues pueden llegar a protestar por ello. Segundo, ¿dónde está la ONU para las Naciones Unidas defender nuestros derechos humanos? ¿Cómo van a defender mi derecho a la vida si una persona una persona con un arma entra y mata a toda mi familia y luego me mata a mí? ¿Dónde están para defender esos derechos? Y segundo, como conclusión final, la pena de muerte puede ser aplicada, o considero que debería ser aplicada, a gente que ha cometido crímenes que sean por lo menos igual a su vida, como cobrar la vida de otra persona, hacer actos inhumanos como la tortura, el abuso a menores, el narcotráfico. Debe ser aplicada a situaciones de ese calibre. Se debe de llevar juicios transparentes para evitar la corrupción, debe de refutarse una y otra vez la información, debe estar 100% segura de que esa persona sea el culpable, si es posible que la misma lo confiese. Y tercero, en el acto de la muerte, hay varios métodos. En la mayoría de los casos se le da un disparo en la cabeza, la silla eléctrica, la inyección esa que es muy popular. No siempre se les aplica la misma inyección, o sea, no, ellos tienen en muchos casos la elección. Aún así, si son actos inhumanos, esas personas no son humanos Gracias. Su tiempo ha acabado. por asesinar. Solo como punto a destacar es que con respecto al grotesco ejemplo que puso Alejandro, que alguien asesina a toda su familia, sí hay pautas para ese asesino. Las Organizaciones Unidas han decretado que esa persona no puede seguir siendo libre. Esa persona va a la cárcel y podría decirse que tendría asegurado su cadena perpetua. Adelante, José Luis, sus conclusiones. Ok, en conclusión, creo que quedó muy claro. Esto es algo que pasó mucho en este debate, que el otro equipo, el que está a favor de la pena de muerte, se basó muchísimo en cuanto a pensamientos propios y menos en cuanto a información 100% verídica. Yo como argumento, el argumento principal que tenía de las Naciones Unidas es de que como ellos están
controlados por la mayoría, por el pueblo. O sea, el pueblo, los países son los que están coludidos en las Naciones Unidas, por lo tanto ellos tienen que tener más jurisdicción sobre este tipo de temas. Entonces, si ellos dicen que es incorrecto y simple y sencillamente porque la mayoría de los países estuvieron a favor y por lo tanto la mayoría de las personas estuvieron a favor. Por eso yo considero que no debería ser aplicada si es que el pueblo no lo dice, no solamente por el pensamiento propio de venganza o de él mató a mi familia, yo lo voy a matar a él. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es todo lo que quiero decir. Ok, gracias. Rubén, tus conclusiones. Bueno, es que la pena de muerte no debe ser aplicada, ya que hay factores que influyen como la corrupción en los juicios, lo que puede provocar problemas como aplicar la propia pena de muerte a gente inocente. Eso es todo. Ok, gracias. Entonces, en conclusión, podremos decir que este es un tema realmente muy difícil. Hay que tomar en cuenta realmente todo el contexto para llegar a tomar una decisión tan difícil como esta de arrebatarle la vida a otra persona. Esto sería todo. Muchas gracias.